descubramos en verdad qué cosa es la celebración. Porque el riesgo más grande que hay es de vivir la misa como si fuera un rito. Si la misa es solo un rito, al final queda como si fuera algo que yo tengo que cumplir, pero queda externo a mi vida, a mi existencia, a mis problemas, a mis sufrimientos. En cambio, o podemos vivirlos en un modo muy sentimental, muy de corazón, de que el Señor me habla. Sí, también eso es. Todas esas son cosas particulares de la misa. Pero la celebración es algo mucho más profundo. Entonces nosotros tenemos que ir descubriendo qué cosa es, ¿no? Entonces hicimos este encuentro un poquito para descubrir juntos, sobre todo, la importancia de los gestos y las fórmulas de la misa, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía, mira, Ricardo, yo me llamo Ricardo, ¿no? Me decía, mira, Ricardo, yo no voy a misa porque yo me considero una persona coherente. ¿Coherente por qué? Digo, porque para mí, yo soy abogado, y para mí las palabras y los gestos tienen un valor. Cuando yo voy delante del juez, yo sé lo que le voy a decir, el tono con el cual lo voy a decir, la intención y cuál es el resultado que yo quisiera obtener cuando yo digo una cosa. Cuando yo, en cambio, voy a misa, yo hago gestos y digo palabras de los cuales en realidad no sé cuál es el verdadero significado. Y si yo no sé cuál es el verdadero significado, el riesgo que yo tengo es de hacer una cosa que al final me crea un estar mal, ¿no? Por eso él me decía, mira, yo muchas veces yo, cuando el cura dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que yo tenga que responder, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para bien y de toda su santa iglesia. Eso para mí no tiene, ¿qué cosa estoy diciendo? Yo no puedo decir cosas que yo no sé qué cosas son. Por eso, a partir de esa petición que me hizo un amigo mío hace muchos años, yo me puse a estudiar todos los gestos y las fórmulas de todos los sacramentos, pero en modo particular de la misa. Y entonces, hoy yo les voy a hablar de esto, que es la cosa más importante, ¿no? Ahora, la primera cosa que yo les puedo decir de la misa es, veamos el primer gesto que hace el cura, ¿no? El primer gesto que hace el cura cuando comienza la celebración. ¿Cuál es? ¿Lo saben? Juan Carlos, ¿tú lo sabes? ¿Cuál es el primer gesto que hace el cura, visto que tú manejas esta vaina? ¿Cuál es el primer gesto que hace el cura? Pues el besar el altar. El primer gesto que hace el cura. Ya eso nos tiene que hacer pensar, ¿qué gesto? El primer gesto que se hace es un beso. Y el último gesto que va a hacer el cura en la misa también es un beso. Es impresionante, ¿por qué? Porque ya eso nos hace entender que estamos entrando en un evento que es una relación. O sea, la celebración de la misa es ante todo una relación. ¿Y esto qué quiere decir? Una relación, ¿eso qué quiere decir? Miren, nosotros ¿qué cosas decimos? Nosotros decimos que Dios, los cristianos, decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros decimos que Dios es tres personas que son uno solo. Entonces yo le pregunto muchas veces a los niños, ok, dígame una cosa, ¿cómo hace una pera, una banana, un guineo y una manzana hacer una sola cosa? Y los niños enseguida, ¿qué cosa me responden? Haz un batido, licúalos y ya, los tres son una sola cosa. Perfecto. Entonces podemos decir que Dios, aunque esto no es el mismo caso, no es que Dios es un licuado, pero podemos decir que Dios es un movimiento perfecto y continuo de infinita donación total. Esto es Dios. Nosotros decimos que Dios es una relación total, una relación completa. ¿Cómo hacen tres para permanecer individuales y al mismo tiempo ser uno solo? Si son un movimiento continuo de donación total, que nosotros llamamos amor. La donación total es amor. Pero el libro de la Génesis dice
que Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Dios. O sea, si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros hemos sido creados para amar, para entrar en ese movimiento total de donación que nos permite llegar a la unidad. Porque al final el hombre siempre tiene un único problema, que lo tiene desde el libro de la Génesis. ¿Cuál es el problema profundo del hombre? ¿Cuál es el profundo problema de Jorge? La soledad, ¿no? Que es el problema de todos nosotros, ¿no? La soledad, cuando yo estoy solo, cuando yo experimento que soy solo. Ese es el problema del hombre. Desde el principio, Dios crea todo el universo y ve que el hombre está solo. Y entonces, ¿qué hace? Hace que el hombre caiga en un sueño, que se duerma y sacando una costilla. Ustedes saben que estos libros, los primeros capítulos de la Génesis, no son libros históricos, son un resumen de la experiencia del pueblo de Israel, escritos con muy posteriores a los libros, a otros libros de la Escritura. Por eso, los primeros 11 capítulos de la Génesis son libros que son un resumen de la experiencia que ha hecho el pueblo de lo que es el hombre. Claramente, Adán y Eva no es que existieron, pero existe el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? El hombre, delante de su soledad, Dios lo hace caer, a dormirse, y en ese dormirse de su costilla saldrá una mujer, y cuando él se despertará, se quedará maravillado de la belleza de la mujer y dirá una frase fuertísima, dirá, esa sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él, ante su problema, la soledad, él descubre que el otro es no la solución, sino que es como un espejo a través del cual él se ve que tiene la otra lo que le falta a él para compenetrarse y juntos llegar a la unidad. No es el otro la unidad, no es el otro la solución de mis problemas, no es mi mujer o mi marido que me va a solucionar mi problema de soledad. Es a través de la relación con el otro que yo puedo descubrir verdaderamente una respuesta a la unidad. Entonces, estamos viendo, ¿no? El hombre, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la misa? Tranquilo. Entonces, Dios es relación. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que ha sido creado para entrar en un movimiento de relación que lo lleve a la unidad. Pero tenía un problema que es la soledad. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la misa? Espérense un momentito. Ocurre otro problema. ¿Cuál es el otro problema que ocurre? Que Eva peca. ¿Por qué peca Eva? ¿Qué es lo que dicen los judíos? Les cuento estas cosas así curiosas. ¿Cuánto tiempo yo tengo para hablar? Bueno, yo después voy a acelerar, no se preocupen. Pero esta parte inicial es muy importante porque si yo les explico lo que es fundamental de la relación, después van a comenzar a entender muchos gestos que se hacen en la misa. Eva hace el amor con Adán y Adán se queda dormido como siempre. Eva está aburrida, no sabe qué hacer, y las mujeres cuando no saben qué hacer, ¿qué cosas hacen? Necesitan hablar. Y entonces necesita hablar con alguien y Eva se pone a buscar a alguien, a quien encuentra la serpiente y se pone a hablar con la serpiente y la serpiente la enreda. Mira la genialidad de la serpiente. Le dice, es verdad que Dios ha dicho que no podemos comer, que ustedes no pueden comer de ningún fruto de los árboles del jardín. Y Eva dice, espérate. Y el texto en hebreo es lindísimo porque en verdad él no le hace una pregunta. En hebreo no hay signos de interrogación. Por eso, en verdad, él no le está haciendo una pregunta, él está diciendo una verdad. Le dice, Dios ha dicho que ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín. No le está haciendo ninguna pregunta, le está haciendo le está afirmando una cosa que es mentira. Pero ella no entiende. Y como no entiende, ¿saben qué hace Eva? Exagera. Y comienza a decir, no, Dios ha dicho que no podemos ni tocar, ni comer los frutos del árbol que está en el medio del jardín. En el medio del jardín. ¿Y ustedes saben cuántos árboles había en el jardín?
había una infinidad de árboles. Pero en el libro de la Génesis, en la creación, se habla de 2 árboles. Aparte de los muchos que había, se habla de 2 árboles. Uno, que es el árbol de la vida, que estaba ¿dónde? En medio del jardín. Y después estaba el árbol ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal, que estaba ¿dónde? En cualquier lugar, no nos interesa, no lo dice la Biblia, estaba por ahí. Lo único que se dice dónde estaba era el de la vida, que estaba en medio del jardín. ¿Ok? Entonces es curioso, ¿por qué? Porque Eva dice, Dios ha dicho que no podemos tocar ni comer del árbol que está en medio del jardín. Equivocado, no es así. Dios había dicho de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no sabemos dónde estaba. Pero del árbol de la vida que estaba en medio del jardín, todos podían comer. Eva se equivoca de centro. El pecado de Eva es haber perdido de vista el centro y hace perder el vista de centro al hombre. Por eso después el hombre nada más le queda acusarla y comienzan a esconderse y a vestirse. El problema del hombre ahora es el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dios ha visto su criatura y ve que la criatura se pierde. Entonces, ¿qué hace Dios? Va a buscar a su criatura. ¿Ok? ¿Y qué hace Dios? Va a buscar a la criatura, pero la criatura no entiende qué cosa es Dios. Tienen siempre la idea, la criatura, nosotros todos tenemos la idea de que Dios es un justo. Oye, ¿por qué me veo tan calvo con esta luz? Bueno, porque Dios es un justiciero, ¿no? Y al final no nos fiamos de Dios. Miren, que Él va a buscar, Dios va a buscar a Adán y dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se esconde, se cubre y le dice, ¿quién te ha hecho saber, te han hecho saber que estabas desnudo? ¿Has quizás comido del árbol que te dije que no comieras? Estas 3 preguntas que le hace Dios a Adán son 3 preguntas de misericordia. Porque Dios quiere que Adán reconozca su pecado. No quiere condenar a Adán. Quiere que Dios una cosa quiere en nuestra vida, que los conozcamos. ¿Y dónde lo conoceremos? En el perdón, en la misericordia. Dios busca a Adán porque quiere que Adán vea su amor, pero Adán no comprende. Y Adán, ante el Dios que lo va a buscar, se esconde. Porque piensa que Dios no puede amar su pecado. Y no comprende qué cosa es Dios. Y esta realidad la encontraremos a lo largo de toda la Escritura. Dios que busca al pueblo que es traicionero, si quieren, y el pueblo que se esconde delante de la misericordia y no la reconoce. Y entonces Dios, sabiendo esto, al final, Dios a través de los profetas, los reyes, a través de todos los santos, a través de toda la historia de la salvación, Dios trata siempre de manifestarse y el pueblo tiene una gran dificultad en reconocerse. Al final, Dios ama tanto al hombre, a su criatura, que manda a su único hijo a venir en medio de nosotros. No les cuento toda la historia de Jesús porque ustedes la saben mejor que yo, pero llegamos a un punto que a ustedes les va a gustar. Llegamos a un punto culminante de esta realidad de Jesucristo. Jesucristo muere, resucita, y a un cierto punto Jesucristo aparece ¿a quién? A los discípulos de Emaús. Perfecto. Llegamos hasta Emaús. Mira qué salto hicimos de Adán a Emaús. Bueno, para que estén contentos ustedes. Entonces, a los discípulos de Emaús, Jesucristo aparece, camina con ellos, ustedes saben toda la historia, a un cierto punto, ellos le dicen, quédate con nosotros, Señor. Porque el día atardece y ya... Y Jesús se queda con ellos. Pero ¿cómo se queda con ellos? Ustedes lo saben, son maestros en esto, partiendo el pan. O sea que Jesucristo, que es Dios, y que por eso, que es relación, se queda en medio de nosotros a través
del partir del pan, que es la misa, la Eucaristía, que entonces es relación. Quiere decir que si Jesucristo se queda en medio de nosotros partiendo el pan, quiere decir, y Jesucristo es relación, quiere decir que la misa es relación. ¿Por qué ellos le piden que se quede? Porque ellos son fugitivos, porque están escapando y necesitan experimentar aquel que se queda por amor en la cruz para poder quedarse en la propia vida y regresar a Jerusalén y ser testigos. Entonces, estoy hablando muy complicado. No, Jorge, que te veo así medio sudando. No, está bien. Si ven que estoy enredando la cosa, me lo dicen. Y habla Jorge entonces al puesto mío. Entonces, mira, ¿qué es lo que, dónde estaba la cosa? Entonces, es importante porque entonces quiere decir que si Jesucristo se queda con los discípulos en el partir el pan, quiere decir que la celebración es ante todo aquella relación, escuchen bien esto, aquella relación que nos lleva a unidad. O sea, que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero nuestro problema, que es la soledad que nos lleva al pecado, esa soledad que nos lleva al pecado nos aleja de nuestra verdadera llamada, que es ser a imagen y semejanza de Dios. Dios ha amado tanto al hombre que ha venido, él que era la relación, ha venido a vivir en medio de nosotros para que entrando en relación con nosotros, nosotros podamos llegar a plenitud y experimentar esa unidad de la relación. ¿Se entendió? Es fuertísimo, se lo repito. Es interesante porque el único modo, el problema es que yo tengo una fractura por la cual al final, yo hombre, tú también, todos nosotros, tenemos una fractura que al final no logramos llegar a la plenitud. Y al final siempre tenemos una sensación de falta. Por eso es que necesitamos en nuestro ser en relación, hasta yo con Jorge, con Lili, cada uno en su relación con quien esté, o con su relación con su propia vida, o con su soledad, o con su viudez, o con cada uno en su relación, siempre siento una falta. El otro nunca puede llenar mi vacío. Es un absurdo que yo pretenda que un vacío llene otro vacío. Pero por eso necesitábamos alguien que intercediera, que fuera plenitud, para poder saciar mi necesidad de ser. Por eso es que Dios ha venido en medio de nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar en una relación con Él. Una relación que con Él, siendo Él la plenitud, llena cada vacío. Y esa relación, ese ser relación de Dios, ha querido permanecer después de su resurrección y ascensión al cielo, ha querido permanecer en medio de nosotros a través de los sacramentos, en modo particular la Eucaristía. Partir el pan, discípulos de Emaús. ¿Les gustó hasta ahora? Esperemos. Por eso el cura, a este punto, estábamos solo en el beso del altar. Bueno, el cura en este punto, ¿qué cosa hace? El cura en este punto hace el signo de la cruz, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Díganme ustedes por qué. La cosa más importante es que ustedes se hagan preguntas. Preguntas de todo. No den nada porque sí. ¿Por qué uno se hace el signo de la cruz? Cuando dice el nombre de Dios, ¿por qué? Porque si Dios es lo que les he dicho hasta ahora, si Dios es relación, con movimiento perfecto de donación continua que nosotros llamamos amor, si Dios es ese movimiento, ¿nosotros cómo lo hemos descubierto? ¿Cómo podíamos nosotros saber que Dios es un perfecto movimiento continuo de donación total que llamamos amor? ¿Cómo? Lo descubrimos a través de su Hijo, que muriendo en cruz nos ha revelado el nombre de Dios, la identidad de Dios, el ser de Dios, aquello que lo identifica. Por eso cuando nosotros decimos el nombre de Dios, porque nosotros estamos, entrando en una relación, ¿con quién? Con el nombre de Dios, con el ser de Dios. ¿Quién es el ser de Dios?
nos los ha mostrado su Hijo en la cruz. Nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo porque su Hijo nos los ha mostrado en la cruz y se entra en la relación. ¡Wow! Llegamos a la relación. Comienza esta danza cósmica particular en la cual no existe tiempo ni espacio. Y no existe tiempo ni espacio. También la arquitectura de las iglesias, sobre todo aquí en Europa se ve las iglesias con cúpulas, ábsides, con los techos que se abren. ¿Qué cosa quiere decir? Que estamos en un evento sin espacio, que el espacio se rompe, que es una cosa maravillosa. Las mezquitas, ¿qué cosas son? Todas las mezquitas del mundo siguen el modelo de Hagia Sofía, de la mezquita que está en Istambul, que es la iglesia, que es una iglesia de Constantino, es una iglesia que construyó Constantino cuando hizo Constantinopla, que después se volvió Bizancio y hoy es Istambul. Esa iglesia inmensa, que es una mezquita, es el modelo de todas las mezquitas, pero en verdad es una iglesia. O sea que el modelo de todas las mezquitas del mundo, por eso las mezquitas tienen cúpulas, es que imitan una iglesia, ¿no? Que es la iglesia madre de Istambul. Todo esto para decirles que las cúpulas, los ábsides, todos esos espacios que se abren así, son porque en ese lugar ocurre un evento en el cual se rompe el espacio, se rompe el tiempo. Bueno, todo esto era una paréntesis, tranquilos. Llegamos al acto penitencial. En el acto penitencial, ustedes, si ven que me dice, yo no sé cuánto tengo que hablar. Juan Carlos, tú dime. Porque la gente después se aburre. Padre. Aquí estamos. Ok. Si no, después hacemos que parto y otro día nos vemos para otro. Bueno, el acto penitencial es interesante. ¿Por qué? ¿Qué les voy a decir? Mira, cuando ustedes van al cine, ustedes normalmente, yo pienso, ¿no? Normalmente uno sabe qué película va a ver. O sea, si uno es normal, a excepción de, no voy a decir nombre, uno va al cine y no es que llegue ahí y que, hey, ¿qué película están dando? No. Uno primero ves en internet y un amigo te dice, hey, esa película está buena, que no sé qué. Ves los horarios, te lees algún comentario en internet para ver qué es lo que dicen de la película, cómo está votada y no sé qué. Te compras quizás el boleto por internet y tú llegas, que no tienes ni que hacer fila al cine y ¡pam! Y vas a ver tu película, porque estás yendo a ver una película. Cuando tú vas a ir al supermercado, tú vas con la lista del supermercado. ¿Entiendes? Tú tienes que ir con tu lista de supermercado. No es que vas a ir sin nada porque vas a regresar solo con cerveza, chocolate y papita frita. No sé. Entonces, tú tienes que ir con una lista de las cosas que necesitas. Es la misma cosa. Tú no puedes ir a la celebración de la misa sin saber dónde estás yendo. Entonces es importante que nosotros sepamos dónde estamos yendo. ¿Qué cosa es la celebración? Es importantísimo. Porque si es relación, que les he dicho hasta ahora que es relación, es una relación en la cual, ¿qué cosa? Se lo dije cuando hablé de la Génesis. Es una relación en la cual Dios se quiere manifestar. Y para que Dios se manifieste, ¿qué cosa es importante? Que tú reconozcas tu falta. O sea, cuando Dios se revela en la zarza ardiente a Moisés en el monte Sinaí, Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy aquel que soy. O sea, yo soy el ser. Para que Dios manifieste su ser, tú tienes que reconocer tu no ser. O sea, cuando tú reconoces en lo que tú no eres, allí puedes experimentar el ser de Dios. Que nosotros podemos llamar pecado. Pero la palabra pecado, lastimosamente, nosotros la asociamos enseguida a algo equivocado que hemos hecho, ¿no? Y el pecado no es algo equivocado, el pecado no es una ley que no hemos cumplido. El pecado es una falta. Pecar, la palabra pecar, quiere decir fallar el tiro, ¿no? Ustedes saben, cuando se pone el tiro al blanco, cuando tú fallas el tiro, eso es un pecado. O sea, que el pecado, más que una cosa mala que yo he hecho, es aquello que yo no he hecho. O sea, pecar quiere decir faltar
en el proyecto por el cual he sido creado. O sea que si tú y yo hemos sido creados para amar, pecar quiere decir faltar en el amor. Cuando el cura dice reconozcamos nuestros pecados, no es reconocer solo mis pecados para decir, ay, yo no soy digno de estar aquí. No, eso es parte. Pero es una cosa mucho más profunda. Cuando el cura dice reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos todo lo que somos, lo que nos falta, en todo aquello que no tenemos amor. Reconozcamos nuestra realidad, reconozcamos nuestras dudas, nuestros miedos, nuestra poca fe. Este tiempo que nos ha hecho ver del coronavirus, ¿qué nos ha hecho ver? Que tenemos poca fe, que todo el mundo se caiga si se va a morir, que nadie se quiere morir, que no es verdad que queremos ir para el cielo. Esto es una realidad. Una realidad nos pone delante de la verdad. Entonces, eso, o sea, la cosa es, ¿cómo yo encuentro una respuesta a la muerte? ¿Cómo yo encuentro una respuesta a la vida, a lo absurdo? ¿Cómo yo puedo encontrar una respuesta? Yo, Ricardo, solo si experimento la vida eterna, aquí en la tierra. ¿Y dónde yo puedo experimentar la vida eterna? Cuando yo experimento todo aquello en que yo no soy, no puedo, no doy, y ahí experimento uno que me ama así. Nosotros experimentamos la eternidad de Dios en el perdón, en el amor, en la misericordia, en la paciencia, en la dulzura de su compañía. Es allí donde nosotros vemos a Dios. Reconocer nuestros pecados es un momento de la celebración, que muchas veces hasta llegamos tarde, pero es un momento precioso, porque es un momento para desnudarnos, para decir yo no puedo, y para experimentar a aquel que todo lo puede. Es una gracia inmensa, porque ustedes tienen que pensar que la celebración es también, nosotros decimos que la celebración es misterio pascual. O sea, así como les dije que la celebración es relación, la celebración también es misterio pascual. ¿Esto qué quiere decir? Que en la celebración se hace presente la Pascua de Cristo. O sea, se hace presente el su pasar de la muerte a la vida. Por eso es que es importante en el acto penitencial reconocer mis muertes para poder experimentar la vida. Lo que les decían antes, reconocer, ver qué películas van a dar, ver qué cosas necesito comprar en el súper, ver cuáles son mis muertes para poder experimentar con Cristo que puedo ir más allá. La cosa importante es que veamos a Dios. Si no, al final, delante de la muerte, ¿qué vamos a hacer? Entonces el punto es que yo, delante de mi muerte, yo tengo una respuesta, aunque igual también en ese momento, no se crean que es una cosa, ese momento es un momento de silencio profundo, en el cual voy a cosechar lo que yo he sembrado. Por eso es que el tiempo que Dios nos da, pueden ser 1 año, 2, no sé cuántos serán, el tiempo que Dios nos da es un tiempo para buscar, para profundizar, para encontrar una respuesta. Mi vocación es buscar una respuesta a la vida. Mi amor a los sacramentos es para ver si es verdad que aquí está Dios, si es verdad que yo lo puedo experimentar, si es verdad que me hace vivir una cosa que es eterna. Por eso lo que quiere Dios es que tú y yo reconozcamos lo que somos, reconozcamos nuestra profunda falta de todo. ¿Para qué? Para experimentar su presencia, no porque Dios es masoquista o porque le gusta que tú eres un pecador. No, Dios lo que quiere es que tú y yo podamos ver su presencia. ¿Y dónde la veremos? En el amor, en el perdón. Por eso es que esto es importantísimo, el acto penitencial. Pero si nosotros vamos más adelante, después del acto penitencial, ¿qué cosa ocurre? Ya estoy sudando. Ocurre una cosa impresionante, porque si en verdad tú y yo nos hemos encontrado con el perdón, si tú y yo hemos reconocido nuestro pecado, que no es fácil, reconocer el pecado es dificilísimo. Si yo les digo, como yo le decía a los niños, si se me cae esta pluma que tengo aquí, se me cae, y tú la recoges,
y tú no me la recoges. Si tú no me la recoges, es pecado. Dice, no, padre, exagerado, ¿cómo hace pecado si no la recojo? Si tú me la recoges y me la das, ¿es un acto de amor? Sí, padre, es un acto de amor. Porque nosotros no vamos a ser juzgados por los pecados. Vamos a ser juzgados por el amor. ¿Amaste o no amaste? Por eso Jesucristo le dice a los fariseos que presumían de ser justos, pensaban que estaban en la verdad, le dicen, si su justicia, si la justicia de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, no van a tener parte en el reino de los cielos. Pero si los fariseos eran más legalistas, cumplían toda la ley y hacían 1000 preceptos más de lo que le venía pedido por la ley de Israel. ¿Cómo uno puede superar esa justicia? Dice Jesucristo, si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, tú no vas a ver el cielo. Porque aquí nosotros, Jesucristo no quiere un justo, según nuestro concepto de justicia, porque el único justo es Él. Jesucristo quiere que tú experimentes su ser, cuando vas más allá de lo que tú puedes, de tu límite. Eso nosotros lo llamamos amor. O sea, Lili le puede preparar un plato de comida a Jorge. Se lo puede preparar igual, un plato un día, un plato el otro día, igualitos. Uno con amor y otro sin. Uno cansada y otro con ternura. Y se siente. Nosotros vamos a ser juzgados sobre el amor. Ese es el punto. Sobre el no ahorrarnos. Pecar, ¿saben qué quiere decir? Ahorrar. Descansar. Sobrevivir. El pecado más grande es ese. Al final, tratar de surfear la vida. Pero se te va la vida. Surfear los sufrimientos. Ahí viene el sufrimiento. ¡Ey! Y otro. ¡Uy! Y al final, la vida, ¿la viviste o sobreviviste? Porque la vida es para vivirla. Vivir quiere decir también sufrir, es verdad. Pero es allí, en el misterio de la cruz y del absurdo, que nos encontramos con lo único que dio sentido al absurdo. ¿Qué es el punto? El punto es experimentar el ser de aquel que da sentido a lo que no tiene sentido. Por eso, si tú y yo, después del acto penitencial, reconocemos verdaderamente todo aquello que no tiene sentido, y ahí lo experimentamos, el amor de aquel que nos abraza y que nos acoge en nuestra incapacidad de amar, si tú experimentas la ternura de aquel Dios, por eso es que dice el Señor que las prostitutas y los ladrones nos precederán en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Ustedes se lo creen? ¿Ustedes se lo creen que tú vas a estar en la puerta del cielo así y todas las putas te pasan delante y ¿tú te lo crees? Porque no nos lo creemos, no nos creemos la palabra. ¿Pero por qué? Porque se maravillan ante el amor. Porque saben que no se lo merecen. Cuando tú sabes que no te mereces un amor y te viene dado, te cambia la vida. Tocas el cielo. Y Dios quiere que nosotros toquemos el cielo aquí en la tierra. Aquí, ahora. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Pienso que... Entonces, por eso es que después, si yo en verdad he experimentado la ternura del amor en el acto penitencial, ¿después qué me queda? Alegrarme. Y por eso la iglesia dice, gloria a Dios en el alto del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a mí. Por eso cantamos como los ángeles, cuando nace el niño Jesús, los ángeles cantan, gloria a Dios en lo alto del cielo. ¿Por qué? Porque han visto la fidelidad de Dios, que no ha dejado al hombre solo, esclavo de su temor de la muerte, sino que ha mandado a su Hijo, que ya a través de su nacimiento es anuncio de la muerte y resurrección, para librarnos de nuestros temores y a darnos la posibilidad de vivir en un modo total, completo, maravilloso. Qué regalo estupendo. Y entonces, ¿qué cosa hace el Señor? Pues entonces uno canta el gloria y después se hace la oración, colecta, que ese es otro misterio que muchas veces perdemos de vista. La colecta, cuando el cura dice, oremos. ¿Cuántos de ustedes oran? Oremos es una invitación a orar. Muchas veces, oremos. Señor Padre Santo, parece que es una oración del cura. Entonces, ¿para qué dice oremos? Para eso hubiera dicho oro. Si él dice oremos, es porque ustedes tienen que orar. Porque todos estamos llamados a orar. Es más, la oración colecta en realidad tiene 4 momentos.
la invitación del sacerdote a la oración individual de los fieles. Oremos. Momento de silencio en el cual cada uno de los fieles participantes a la celebración hará una oración en el propio corazón. Tercer momento, la colecta, que es el momento en el cual el sacerdote colecta, quiere decir recoger, ¿no? Hacer una colecta. Recoge todas las oraciones individuales que los fieles han hecho en su propio corazón a través de una fórmula, colecta. Todos los fieles escuchan la colecta y adhieren porque se encuentran identificados, encuentran la identificación entre la propia oración y la que ha pronunciado el cura y dicen amén. 4 momentos tiene la oración colecta. ¿Lo sabían ustedes? Quiero saber si rezan la oración colecta. Es impresionante. Y no les podría hablar horas de la oración colecta, de las riquezas que tienen. Son oraciones súper antiguas que muestran toda la intención de la iglesia para poder leer cada episodio de la escritura. Depende del tiempo litúrgico y del momento que se está viviendo. Pero no los aburro con eso. Vamos a la liturgia de la palabra. ¿Cuánto he hablado? Bueno, yo hablo hasta otros 15 minutos, ¿no? 40 minutos. Por eso, hablo otros 15 minutos y concluimos. A donde llegamos. Después haremos otra con Jorge. ¿Ah? Quedamos para la segunda parte, entonces. Parte 2. Sí, sí. Entonces, estamos en la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. ¿Por qué se hace sentado? Se sienta uno, ¿no? ¿Por qué uno se sienta? ¿Por qué? ¿Quién que hace preguntas? ¿Por qué me senté? No, yo quiero escuchar a parado. Pues. ¿Por qué te sientas? Es importante saberlo, porque nosotros vivimos en una cultura, a mí me gusta esta toma, porque aquí no se ve que estoy calvo, así como a Jorge le gusta ponerse la gorra. Entonces, y a Juan Carlos. La cosa es que nosotros vivimos en una cultura que nos dice que nosotros tenemos un cuerpo. Y no hay mentira más grande que esa. Nosotros no tenemos ningún cuerpo. Nosotros somos un cuerpo, que es muy diferente. Nosotros somos un espíritu encarnado, por eso es que nosotros tenemos un grande amor y respeto por el cuerpo. Si yo voy donde uno de ustedes y les meto un garnatón, ¿no? Esperando que no respondan ustedes, les meto un garnatón, ustedes no dirán nunca, el padre Ricardo me dio un garnatón a mi cuerpo. No. Ustedes dirán, el padre Ricardo me dio un garnatón y será una herida para toda su vida. Que el cura les pegó de esa manera. Y dirán que está loco, pero no entenderán. ¿Por qué? Porque yo no golpeé tu cuerpo, te golpeé a ti. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender, porque nosotros vivimos una cultura que en cambio nos dice, no, tú tienes un cuerpo y con tu cuerpo puedes hacer lo que te dé la gana, porque tú tienes un cuerpo. Y no es verdad, porque cualquier cosa que tú hagas a tu cuerpo tiene repercusión sobre tu ser. Por eso es que nosotros creemos, los cristianos, que nosotros tenemos un grande respeto al cuerpo porque es nuestra vida. Yo siempre digo a los niños, si yo te regalaba un cuadro de Matisse, maravilloso, que cuesta no sé cuántos millones de dólares, ya yo te lo regalo y lo pones ahí en tu casa, una belleza. Y yo llega un amiguito tuyo y dice, ay, yo puedo tocar el cuadro de Matisse. Antes de que lo vaya a tocar, ya tú le cortaste el brazo. Claro, porque es un cuadro que cuesta no sé cuántos millones. ¿Cómo se te ocurre que vas a tocar el cuadro? Pues si el cuadro se quema, no pasa nada. Se quedará en los libros de historia del arte. En verdad no pasa nada. En realidad no pasa nada. Si tu vida se rompe, sí que pasa. Y nosotros muchas veces tenemos más atención del cuadro de Matisse que de nuestra propia existencia, sin calcular las consecuencias de las rupturas que puede producirse. Paréntesis cerrada, pero ¿por qué les digo esto? Porque nosotros somos un espíritu encarnado. Por eso en la oración es muy importante nuestros gestos, sentarnos, ponernos de pie, de rodillas, las manos abiertas, manos cerradas. Todo eso es una ayuda a la oración, ¿no?
Yo les hice en estos días, en las cápsulas esas que mando por, ¿qué cosa? Instagram se llama esa vaina, que les mando esas cápsulas. Yo les dije en una que es cómo se reza, les dije, importantísimo que se cierren en su baño, que se pongan de rodillas y que alarguen las manos. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando alarga las manos se identifica con la cruz de Cristo, con las manos de Cristo en la cruz. Y es una oración, ya el tener las manos así, es una oración a través de la cual uno dice al Señor, y esto lo sabe nuestra alma, esto nosotros lo conocemos profundamente aunque no lo sepamos, porque hay un movimiento interior dentro de nosotros. Es decirle al Señor, se haga tu voluntad. Es la oración que hace Jesús en el Getsemaní, que dice, Señor, si puede que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero cuando nosotros hacemos este movimiento de rodillas, vamos a ver si me veo, si nosotros hacemos este movimiento de rodillas, es aún mayor. ¿Por qué? Porque no solo es un acto de humildad ponerse de rodillas, sino que cuando tú te duermes, si tú estás de rodillas y te duermes, ¿qué cosa pasa? Te caes para adelante. No hay día. Si tú te duermes sentado, te puedes dormir así. Si tú te duermes parado, te caes o para adelante normalmente, o de lado. Pero si tú estás de rodillas, te caes para adelante. Te caes para adelante si estás de rodillas. Por eso, en la oración es un movimiento, es una posición que ayuda a la persona a ir hacia el Señor, hacia aquel que viene. Es la actitud de aquel que está esperando la venida de Cristo. Por eso cuando yo rezo pidiendo a Cristo de poder entrar en su voluntad, entrar en la cruz, que yo no puedo, pero con la espera que Él pueda al puesto a mi lugar, entonces es maravilloso. Por eso es que los gestos, las fórmulas, son importantísimos. Y toda esta paréntesis la abrí solo para decirles que cuando nosotros nos sentamos en la liturgia de la palabra para escuchar la primera lectura, el Salmo y la segunda lectura, es porque es un momento en el cual nosotros tenemos que recibir algo. Que recibir algo. Ok, nosotros tenemos que recibir algo. Y esa es la cosa más importante. ¿Por qué? Porque la liturgia de la palabra es igual que el acto penitencial. Ustedes tienen que pensar que la liturgia, ustedes van a ver, es como una sinfonía. La celebración de la misa, hay siempre un movimiento así, 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 así. El acto penitencial es el momento en el cual se baja. Y nosotros, reconociendo nuestros pecados, podemos cantar el gloria y la oración que nos lleva al cielo. Entonces, acto penitencial, reconozco mis pecados, me encuentro con el amor que me perdona, canto el gloria y subo al cielo. Después de eso, me siento, liturgia de la palabra, movimiento hacia abajo. En ese movimiento hacia abajo, yo estoy llamado a través de la luz de la palabra a reconocer de nuevo mis pecados. O sea, reconocer pecados, quita la palabra pecados de su mente con el concepto moralista. Pecado quiere decir falta de amor, lo tenemos todos los días. Y el pecado que menos compensamos es el pecado de omisión. De todo lo que podríamos hacer, todas las viejas que podríamos llamar, a la gente que podríamos ayudar en estos días, todo lo que podríamos hacer, nada. Eso es pecado, no, es falta. ¿Por qué? Porque yo lo amo, porque tengo miedo de morirme, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo, y somos esclavos de nuestro miedo. La liturgia de la palabra nos ayuda entonces a reconocer nuestros pecados. Para poder, ¿qué cosa? Se canta el aleluya. Cuando yo reconozco mi incapacidad a través de la primera lectura del Salmo, yo me alegro y puedo cantar el aleluya, cantar, y ahora nos levantamos. Y hay de nuevo un movimiento hacia arriba. Aleluya, proclamación del Evangelio, que es la plenitud de la palabra que se cumple. Eso me hace profesar la fe y se va hasta la oración de los fieles. ¡Bú! Se abre al cielo. Después, ¿qué ocurre? De nuevo, liturgia de las ofrendas. La liturgia de las ofrendas, que es una cosa impresionante, porque la liturgia de las ofrendas muchas veces pasa por el momento que pasan la gente a recoger plata y todo el mundo se distrae. En cambio, es un momento, otro momento para reconocer nuestra falta, para reconocer nuestra incapacidad,
para reconocer nuestras debilidades. Es otro momento de gracia. Entonces, en ese momento que yo reconozco mis faltas, ¿no? Yo reconozco mi incapacidad, mis dudas, yo allí voy ya hacia el altar, que es maravilloso. Y como no quiero terminar sin hablarles de la Eucaristía verdadera y propia, esto es un momento particular, como yo les decía al inicio, es un momento en el cual nosotros vivimos sin tiempo y sin espacio. Yo siempre lo explico a los niños. Cuando tú entras en la celebración eucarística, tú entras en un evento que es sin espacio y sin tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Cristo ha vencido la muerte. Pero de hecho nos vamos a morir. Entonces no ha vencido la muerte. Ha vencido el límite de la muerte. O sea, el límite que imponía la muerte. Cristo lo que vence es los límites. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y es la plenitud. Es como si tú pusieras la plenitud dentro de un contenedor. Los límites son como un vaso, ¿no? Si tú pones la plenitud en el vaso, ¡pah!, el vaso se rompe. Entonces Jesucristo lo que hace es romper todo lo que sea límite. Por eso, si en verdad la celebración eucarística, nosotros estamos ante la presencia del Señor, quédate con nosotros, Señor, se queda en el partir del pan. Si verdaderamente la celebración es estar en la presencia del Señor, quiere decir que en la celebración nosotros experimentamos esa dimensión que no hay límite, en el cual no hay espacio, en el cual no hay tiempo. Por eso el sacerdote dirá, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y todo ¿por qué? Porque el cielo se abre. Y nosotros después el sacerdote dirá, y nosotros con los ángeles y los arcángeles y querubines y serafines cantamos santo, santo, santo. Y entramos en el movimiento del cielo. Y se une la iglesia celeste a la iglesia terrestre en un solo canto, en una maravilla. Porque es una liturgia que es cósmica, en la cual participa la creación entera, porque toda la creación fue hecha en previsión, en vista de este momento maravilloso que es la plenitud del sentido de todo. Y después, en ese momento, el sacerdote, con el cielo abierto, con un evento en el cual todo se abre, baja el Espíritu Santo. Y Cristo se encarna sobre el altar. Con estas palabras, este es mi cuerpo dado por ustedes. Esta es mi carne dada por ustedes. Que son palabras nupciales. Son palabras que ustedes quizás están acostumbrados a escuchar. Pero si tu marido te las dice en privado, este es mi cuerpo dado por ti. Ya no son tan, porque son nupciales, nos acostumbramos a todo. Son palabras matrimoniales. Porque Cristo dice, después Jesucristo dirá, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir hagan esto en memoria de mí? Quiere decir, nútranse, coman de este alimento para poder convertirse en este alimento. Hagan esto en memoria de mí, quiere decir, coman mi cuerpo, tomen mi sangre, para que ustedes puedan cumplir esas palabras. Hagan esto en memoria de mí, quiere decir que con nuestra vida tenemos que decir, este es mi cuerpo dado por ti, esta es mi carne, esta es mi sangre dada por ti. O sea, entrar en la experiencia de poder dar la propia vida sin temor. Es la gracia más grande es poder experimentar ese amor que se dona sin medida. Y Dios quiere que nosotros podamos experimentar ese darnos completo por amor, que es el don más grande, porque cuando yo me doy completamente, sin temor, cuando yo puedo experimentar la eternidad de Dios y puedo dar mi vida completamente por el otro, allí yo veo a Dios. Y Dios quiere que tú lo veas. ¿Dónde? Donde tú no puedes. Si tú no puedes amar y Dios te regala de amar, allí se abre el cielo. Hagan esto en memoria de mí. ¿Cómo yo puedo verdaderamente amar en esa dimensión? ¿Cómo yo puedo amar a un enemigo? ¿Cómo yo puedo amar a una persona que me ha hecho del daño? ¿Cómo yo puedo verdaderamente ir más allá de lo que puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo? Solo si te nutres de mí. Hagan esto en memoria de mí. Come de este alimento y conviértete en este alimento. Nuestra verdadera llamada, ¿saben cuál es, hermanos? Ser eucaristías vivientes. Hombres y mujeres capaces de dar la vida. La gracia más grande. Poder amar en esa dimensión. Amar en la dimensión de la cruz. Eso es la vida eterna. Y Jesucristo nos ha revelado a través de su amor en la cruz por nosotros. Que ya pagó para que tú puedas experimentar esa libertad que te dona de ser eterno. De vivir el cielo en la tierra. Él que se une a nosotros.
el que viene al vivir. Por eso Jesucristo ha querido permanecer en medio de nosotros como algo que se come, como algo que se come, para ser uno con nosotros. Uno, la unidad, nuestra llamada, nuestra vocación, ser uno con Dios. Si encontramos eso, encontramos lo que buscamos. Gracias. Terminamos con una oración. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos por todos nosotros. Ayúdanos a descubrir siempre más tu ternura y tu compañía. Esto te lo pedimos con las palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, les doy la bendición, pero antes de la bendición les invito a, si Jorge me da permiso y Juan Carlos, a que me sigan también. Les hago un trabajo del carajo todos los días con esa cápsula que ya no sé ni cómo hacer para inventarme cosas nuevas. Pero síganme en Instagram, siempre me llamo siempre igual, Ricardo Reyes Castillo, o en YouTube también tengo la cuenta de Ricardo Reyes Castillo. Así que esperemos que le ayude lo que hago. Y que el Señor los bendiga, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén.